Bien, bienvenidos amigos de la India al curso del grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Estamos en la sesión, me parece que es la número 14 oportunidades de trabajar con este libro. Estamos todavía por los primeros capítulos, estamos en el quinto, lo empezamos la sesión de la semana pasada y a ver, hoy vamos a profundizar un poquito más. Hoy es 24 de enero, martes del 2017, y estamos en Amigos de la India. Capítulo quinto, las técnicas y las disciplinas. Es lo que hablábamos la semana anterior, que nos quedábamos en una diapositiva, la número 10, si no recuerdo malamente, y es esta en la cual nos finalizó la sesión número 13. Decía Vicente, desde el ángulo supremamente elevado e intuitivo, y por tanto impersonal, la humanidad inteligente debería haber trascendido ya el Hatha Yoga, el yoga del cuerpo físico, y el Bhakti Yoga, el yoga de la naturaleza emocional. ¿Verdadero o falso? No lo ha superado, muy bien dicho. De hecho, las peregrinaciones marianas en el orbe cristiano católico se han sustituido por la visita a los grandes almacenes. Me diréis, no es lo mismo. Creo sinceramente que es lo mismo, porque es una emoción la que nos lleva a los grandes almacenes, a las rebajas, a los parques de atracciones, los parques temáticos, nos obliga a ir a las playas como borregos o a la nieve como borregos y realmente no nos pone en contacto con la conciencia. Por lo tanto, tanto la práctica del Bhakti Yoga como del Hatha Yoga deberían, como dice Vicente, estar trascendidas. Sin embargo, el Hatha Yoga, ¿en qué se ha convertido en estos tiempos? Venga, en el culto al cuerpo. En el fondo nació una decisión de Shambhala para que los humanos de hace millones de años supieran que tenían un cuerpo que era el asiento, el pedestal que manifestaba el alma. Y fue una experiencia maravillosa. Gracias al Hatha Yoga que hicimos en aquel momento y lo que hemos hecho a lo después en miles de encarnaciones trabajando con la materia, interactuando unos con otros, hemos desarrollado este cuerpo. Este cuerpo, si no fuera por la actividad, no tendría ni la forma que tiene, ni muchísimo menos la capacidad que tiene de adaptación. Porque este cuerpo arquetípicamente representa una estrella de 5 puntas. Cuando estamos con los brazos en cruz, acordémonos del famoso estudio de anatomía del Vitruvio, el hombre del Vitruvio, de Leonardo, y se ve perfectamente lo que es un ser humano, perfectamente, el arquetipo al cual responde. El Hatha Yoga ya vemos que se utiliza totalmente en estos tiempos. Hay una mística por parte del mundo de la sanidad, del mundo de la medicina, de que el ser humano tiene que hacer ejercicio. Han insistido tanto en el tema del ejercicio para combatir las enfermedades o las patologías propias de la vida sedentaria, como la hipercolesterolemia o el colesterol, lo que es la tensión arterial, lo que es el azúcar, etcétera, etcétera, que prácticamente a la gente la han obsesionado. Llegan las Navidades, llega enero y el trauma de que he engordado no sé cuánto, el trauma de que me ha subido el colesterol, que qué me va a pasar, el trauma de la tensión arterial y el trauma de la hiperglucemia, ¿no? Pues hay que decir una cosa, sí, es cierto, pero lo que no se atreven a decir, a no ser que tengas muchísima confianza con tu médico o conozcas a un profesional, que el cuerpo humano tiene estas patologías per se. Por lo tanto, nos meten miedo, y nos meten miedo porque estamos en un sistema que la sanidad resulta que a los jubilados, a la mayoría, a un porcentaje muy elevado, prácticamente les regala las medicinas. Por lo tanto, se entiende muy bien por qué el coco continuo del colesterol, del azúcar, de la tensión. ¿Por qué? Porque interesa mantener enfermos y no curar absolutamente a nadie. Adictos a los medicamentos. Y lo han conseguido, en este país lo han conseguido. Pero de una manera escandalosa. Entonces, ni el Hatha Yoga como lo conocíamos, ni caer en la obsesión del trabajo físico, el ejercicio físico, porque nos va a poner en contacto con el alma, ni lo uno ni lo otro. De hecho, el Hatha Yoga, si habéis hecho asanas, me imagino que sí habréis hecho asanas, es para hacer una actitud plenamente meditativa. Y sobre todo teniendo en cuenta que quien está dentro del cuerpo no es este de aquí, es la propia conciencia. Eso se presentó en la lejana Lemuria para que aquellos seres humanos se dieran cuenta que tenían un cuerpo físico. Porque desde ese momento hay que decir que no veían la diferencia entre un cuerpo físico y una piedra. Yo no sé si hoy en día
ese cambio se ha producido en una amplia escala en la humanidad. A veces lo dudo, pero el objetivo es que con el Hatha Yoga era que pasáramos a la siguiente fase, que es la de la devoción. Y por el camino de la devoción sí que es cierto, el del apego a un ideal espiritual, sí que es cierto, hay que decirlo claro, ya que nos podemos acercar a lo que significa el ideal del alma. Como el viernes vamos a hablar del segundo rayo, hay que decir que el rayo del alma siempre saldrá por el vehículo emocional, la línea de menor resistencia, casi siempre. Entonces, el Bhakti Yoga va perfectamente a manifestar ese arquetipo y va a posibilitar que entendamos que somos algo más que una conciencia física. Eso funcionó muy bien. Pero, ¿qué sucede? Que llevamos ya bastante tiempo, millones de años desde la Atlántida, en que estamos desarrollando dentro del vehículo emocional un punto de tensión mental. Eso es el embrión del futuro cuerpo mental. Evidentemente, ya no hay que tocar para nada el tema del Bhakti Yoga, porque es volver hacia atrás. Las religiones, ¿qué hacen? Es Bhakti Yoga. Cuando uno ve estas peregrinaciones a la Meca, al santuario de Lourdes, aquí al Pilar, a Montserrat, a cualquier parte del mundo, evidentemente, o cualquier grupo religioso del mundo, de Oriente, Occidente, de donde sea, realmente está practicando Bhakti Yoga. Y ahora tenemos otro tipo de yoga. El Raja Yoga, teóricamente, es el yoga, digo teóricamente porque es muy matizable también, es el yoga más idóneo para la etapa ariana, el periodo ario de conciencia mental plena. Es decir, el alma se manifiesta a través de su vehículo mental. Y podemos decir, ¿y dónde está este Raja Yoga? Pues está en algo que no se quiere detectar, pero es el mundo de la enseñanza arreglada en todo el mundo. El por qué las universidades han proliferado en los últimos miles de años y sobre todo en los últimos 200 años o 100 años o 50 años la ciencia ha avanzado tanto ha sido por una práctica excesiva de Raja Yoga, utilizando la mente, el quinto rayo de investigación y ciencia, como una capacidad que tenemos los humanos de separarnos de todo aquello que no nos gusta. Cuando se está practicando el Bhakti Yoga, no hay posibilidad de disociarse de la forma. Con el Raja Yoga lo podemos hacer, pero cuidado, ¿qué hemos hecho? En lugar de irnos a la mente abstracta, que sería lo normal, no hemos profundizado todavía lo suficiente porque el patrón de la mente concreta nos tiene atrapados. Por lo tanto, lo que hemos hecho es cristalizarnos. ¿Cuántos no conocéis seres humanos que están cristalizados con sus ideas, sus pensamientos, su forma de entender la vida tan excesivamente racional? Nada intuitiva, no dejan nada al azar, sino que todo está milimetrado. Esas son las consecuencias nefastas de utilizar la mente en un sentido negativo, no para acercarse al alma, sino para potenciar la personalidad. Por lo tanto, ese Raja Yoga no nos interesa. Nos interesa un Raja Yoga que parta del control mental, pero que siga preservando en la búsqueda del arquetipo mayor, que es el alma, que es la mente abstracta. Cuando eso se consigue, realmente podemos afirmar que el alma es el hijo de la mente. Mientras eso no suceda, el alma, como os digo cada 15 días en el curso del alma, la cualidad de la vida, no deja de ser una maravillosa entelequia, una teoría, pero que todavía por alguna razón no se evidencia. Entonces continuamos. No obstante, son muchos todavía los aspirantes espirituales del mundo, algunos de ellos verdaderamente cualificados, preocupados aún por las prácticas físicas de los asanas o posturas del cuerpo a adoptar en las distintas disciplinas del Hatha Yoga. Cuando la natural disciplina de la vida cotidiana, que ya de sí misma exige un esfuerzo definido e insoslayable, o la práctica del deporte, compensan sobradamente el mínimo de entrenamiento que exige el cuerpo físico actual. ¿Podemos estar sin hacer ejercicio físico? A ver, el problema está que los seres humanos no hemos sido hechos para estar 12 horas delante de un ordenador, ni 12 horas en una cadena de montaje, ni 8 horas abriendo ascensores o contestando el teléfono. Hemos estado precreados para movernos. Si tenemos un cuerpo que precisamente tiene unas plantas y tiene unas manos y tiene unos órganos sensoriales muy claros en la cabeza, quiere decir que tiene que caminar erguido y tiene que ir como un periscopio en un submarino mirando a diestro y siniestro, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer eso. Claro, si nos quedamos encerrados en un sillón delante de una pantalla de ordenador 1 hora, 1 año y otro año, ¿qué sucede? Que nos atrofiamos.
Al atrofiarnos, ¿qué pasa? Que no conseguimos entender cómo el alma puede manifestarse a través del cuerpo. El objetivo del Hatha Yoga fue de entender aquella humanidad primitiva que tenía un vehículo físico y que lo debía utilizar. Pensad que se enseñó a respirar a la humanidad de aquel entonces, y que con las asanas empezaron a enseñarles que podían hacer movimientos de torsión, mirar hacia arriba, hacia abajo, y podían girar en un sentido u otro incluso con los ojos, porque no lo sabían hacer, no sabían concentrarse ni nada. Imaginaos cómo pudimos ser. Y con el Bhakti Yoga, metiéndole una línea de orientación hacia lo que fuera, generalmente eran hacia los fenómenos de la naturaleza, la salida del sol, la luna, lo que consiguieron es elevar un poquito la conciencia. De todas formas, Jesús, yo he practicado yoga durante bastantes años. Yo también. Cuando has hecho una hora y media de asanas, luego meditar es como mucho más... Claro, porque el obstáculo está en el cuerpo físico. Yo me doy cuenta, a ver, no sé si será por la experiencia, cuando yo me siento, me doy cuenta quiénes se mueven, quiénes están completamente moviéndose, quiénes una meditación 5 minutos quietos no la aguantan. A ver, eso te lo da la práctica del Hatha Yoga. El Hatha Yoga, a mí cuando era muy joven, y no sé ni por qué motivo entré, pero entré y por mi cuenta me puse a hacer asanas y la verdad es que me fue bien. Era como retomar un camino andado en el pasado y fue como algo para mí muy importante. Luego aquello ya quedó en segundo plano, ya no me interesa tanto, me interesa más lo que es la meditación, pero sí que reconozco que en esta encarnación tuve mi etapa clarísima de practicante de católico, es decir, que de Bhakti Yoga total. No con toda la parafernalia vida y por haber, pero sí entendiendo lo que significaban esos símbolos y esos rituales. Pero bueno, llegó un momento que el alma despierta y aquello ya no vale. Por lo tanto, a ver, no hay que hacerlo en este momento, no se debería de hacer, pero hay seres humanos que si no es a través del Hatha Yoga, como bien dices, no consiguen tranquilizarse, porque los pranayamas no son conscientes con ellos, no los hacen. Si los hicieran con frecuencia, no tendrían esos estados de ánimo alterados. Pero eso es asunto de cada uno que lo comprueben. Dime. Ahora es peligroso, ahora es involutivo. Y el Kundalini Yoga ya ni te cuento. Eso es involutivo porque el cuerpo físico ya está automatizado. Nosotros, después de miles de encarnaciones, o de las que sean millones de años, hemos automatizado el proceso de funcionamiento del cuerpo físico. Ya no necesitamos hacerlo. Lo que sí tenemos la obligación es de mantener momentos de silencio, que no lo sabemos hacer, o no lo queremos hacer, eso sí. Por eso, lo que el Bhakti Yoga nos ha enseñado es adorar o venerar a algo que está fuera. Algunos pretendían venerar algo que estaba dentro, pero si no se ha conseguido crear un principio manásico claro y manifestándolo, realmente no estamos saliendo de nuestra propia envoltura, nos estamos apedreando un poco más. Y hay que entender, cuando vemos por la calle personas, almas encarnadas que tienen el nivel que tienen, hemos de pensar que por esa fase hemos pasado nosotros. Yo cuando veo a la gente levantando los pasos de la Semana Santa, que en el pueblo donde nací, en Andalucía, era muy común eso, levantarlos ahí a hombros los Cristos y las vírgenes y los resucitados, etcétera, etcétera. A ver, es comprensible que la gente haga una promesa y esté esperando un año para poder llevar al nazareno y descalzo por la calle con una cadena o con lo que sea. Porque cree que con ese pequeño sacrificio, esa ofrenda, va a acercarse a lo que el Bhakti Yoga le señala, el alma. Pero eso sucede cuando eres emocional. Cuando eres mental te das cuenta que eso no hay que hacerlo. Y si ya asciendes a ese estado de contemplación que te genera el Raja Yoga con la práctica después de años, evidentemente ya estás en un mundo, en un estado de conciencia que nada de esto te dice nada. Pero absolutamente nada. Eres ya, diría, inasequible al desaliento que te pueden provocar estos yogas. Y vendrá otro en el futuro, después del Agni Yoga, que será el Devi Yoga, el yoga del contacto angélico, que ya se está dando y que le debemos a Vicente la exposición que hizo. Porque él prácticamente, aparte de Agni Yoga que nos lo explicó, él practicaba el Devi Yoga, el yoga de los ángeles, de contacto angélico. Pero eso ya con el tiempo ya hablaremos. ¿Alguna preguntita más de esto? La señora Blavatsky en la doctrina secreta no habla muy bien del Hatha Yoga. Está trascendido. La jerarquía, hubo una carta de los maestros, me parece, de las últimas que se sacaron,
que no sé qué maestro era, que decía un comentario, creo que fue de Moria, que decía que a ver cuándo iba a haber unas olimpiadas en lugar de Hatha Yoga, de Raja Yoga. Sí, de ajedrez, por ejemplo. Ajedrez sería Raja Yoga. Se han hecho muchos intentos por meterlo en los Juegos Olímpicos, pero no se le considera un deporte todavía. Es un deporte mental. Fijaos lo que tenemos que cambiar todavía. Pero solo se valora lo físico. Claro. ¿Por qué lo físico? Porque la conciencia está, el que llega primero a la meta. Oye, eso es una obviedad tan grande que no merece la pena ni planteársela ya. ¿Pero qué indica llegar primero a la meta? Sin embargo, aquello que no vemos y no podemos palpar nos parece sospechoso, porque nuestra conciencia todavía está desgraciadamente ahí. Y cada vez que practicamos eso e insistimos continuamente en la práctica de eso, vamos para atrás. Por lo tanto, hay que ir hacia adelante. ¿Continúo? Estábamos por aquí, ¿no? Cuando la vida cotidiana, que ya de sí misma exige un esfuerzo definido e insoslayable, o la práctica del deporte, compensan sobradamente el mínimo de entrenamiento que exige el cuerpo físico actual, muy perfecto y refinado en sus funciones con respecto al tosco cuerpo que utilizaron las primitivas humanidades lemures para las cuales fueron creadas las disciplinas del Hatha Yoga. Está a favor, ¿no?, de la práctica del deporte. Claro, a ver, que la práctica del deporte ya compensan. Ya. Dice, o la práctica del deporte compensan sobradamente el mínimo de entrenamiento que exige el cuerpo físico actual. ¿Pero qué entendemos por deporte? ¿Salgo 2 horas a caminar cada día o me doy un machaque de 1 hora cada día en el gimnasio? A ver, ¿qué es el deporte? Es un deporte, claro. Es una actividad física. Se puede hacer de muchas maneras. Lo que pasa es que queda muy bien ir al gimnasio, todos con la misma ropa deportiva, y salir una carrera, ponernos unos maillots y ser todos del grupo. Y con eso nos identificamos con una especie de pseudoarquetipo que el tiempo dirá dónde nos lleva. O oficialmente nos hace más felices, o al menos eso creemos, pero yo os puedo asegurar que por ahí no vamos a profundizar mucho, ¿eh? A ver, más felices están porque estimulan las endorfinas, o sea que cuando salen del gimnasio salen explotados. Y la serotonina también, están más tranquilos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Continúo? Lo mismo puede ser dicho siempre desde el ángulo del discipulado consciente para el cual ha sido escrito este libro. Discipulado consciente, ¿eh? En relación con las disciplinas del Bhakti Yoga, puestas al servicio de las humanidades atlantes y que todavía hoy continúan siendo las bases de entrenamiento de muchísimos aspirantes espirituales de temperamento acusadamente místico o devocional. Hay que decir una cosa a favor de esto. Precisamente lo que nos convirtió en humanos, como conocemos la palabra, fue el Bhakti Yoga en la Atlántida, ¿eh? En la etapa final de la Atlántida se puede decir, bueno, final, a ver, los periodos intermedios un poco para arriba, se puede decir que empezamos a ser humanos en el término de la palabra, ¿eh? En lo que significa ser humano. Hasta ese momento éramos proyectos, ¿eh? Y los más avanzados de aquel periodo son los arios actuales. Pero los más avanzados de aquel periodo resulta que no se individualizaron en la Tierra, no llegaron a ser lemures, vinieron de las últimas evoluciones de la cadena lunar. Si somos nosotros o no somos nosotros los que formamos parte de ese grupo, eso es asunto de cada uno. Pero hay que decir que esos que consiguieron ser atlantes aquí vinieron de la cadena lunar, porque los otros no desarrollaron el arquetipo de la conciencia atlante. Y una cosa muy interesante para recordar, en ese periodo el maestro no tenía 5 iniciaciones, tenía 3. Lo más granado que podían alcanzar es la 3ª iniciación, y ya eran maestros. La Atlántida. ¿Qué pasa? Que hoy la jerarquía no te quiere si no tienes esa iniciación. Fijaos lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que ser conseguir la 2ª iniciación. Dificilísimo. Hoy parece ser que es exactamente igual de difícil conseguirla. Los odios, los miedos, las prevenciones, el mal rollo personal, el deseo, todo eso es la 2ª iniciación. Es la mezcla de Tauro y Escorpio juntas, porque es el eje. De hecho, el toro, cuando se libera, cuando se convierte en águila, en un alma liberada, ¿os acordáis de Babilonia, los toros alados?
En el fondo, o los leones alados es el alma. De hecho, la cruz fija nos habla completamente del alma. Nos habla del león alado, los mitos de Babilonia, nos habla de Tauro, también la cruz fija, el deseo transmutado en aspiración, el alma se libera, y nos habla de Escorpio, como se le conocía en la antigüedad, como la constelación del águila, el signo del águila, que es el alma liberada de la materia. Por lo tanto, gracias a que pasamos por esa fase, en aquel momento los más avanzados, las conciencias más claras, tenían la tercera iniciación y eran maestros. A ver, si para tener la tercera iniciación ya les daban el título de maestro hace millones de años, imaginaos lo equivalencia a una cuarta sería tener la segunda iniciación, el mundo del deseo controlado. Pero claro, en un universo como el suyo, completamente basado en el deseo y en contacto con los elementales, lo difícil que sería controlar el deseo. De hecho, los cuentos, la mitología nos hablan, o incluso las series de televisión, de estos seres que tienen esos poderes, que hacen hechizos, encantamientos, que invocan a los elementales. Pues eso hicimos en la Atlántida. ¿Os imaginaos el esfuerzo que hay que hacer para desapegarse de todo eso? Y además podían volar. Las vimanas aquellas eran como una especie de planchas de surf, se subían encima y alfombra mágica. Ya nos gustaría tenerlo, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Con qué intenciones? ¿Para hacer la puñeta a los vecinos? Seguramente no, eso no vale ya. Entonces... para que no le pase lo que le pasaba a ella. Dice, a la humanidad consecuente de nuestros días, constituida fundamentalmente por seres humanos dotados de gran experiencia espiritual, le corresponde de manera lógica un entrenamiento mental basado en las técnicas del Raja Yoga. Y aquí quiero incidir en una cosa. Entrenamiento mental basado en las técnicas del Raja Yoga. Vamos a ver. Dentro del mundo del Hatha Yoga hay que decir una cosa. Hay algunas especialidades que son profundamente mentales, es decir, exigen una plena atención por parte del practicante. Así como el Hatha Yoga lo exige, todo lo que está relacionado con las artes marciales o todo ese mundo de las artes marciales que en Oriente está asociado al mundo de los monjes practicantes de la filosofía Zen, budismo de China o de Japón, realmente lo que nos están enseñando es que aquellos guerreros de la luz vivieron el mito de Escorpio, el mito del águila, lo vivieron trabajando el cuerpo físico, venciendo las pasiones emocionales y adquiriendo un control emocional y mental increíble. ¿Sabéis? Eso con las artes marciales. Sí. Se consiguió con las artes marciales. Tai Chi, es que está todo relacionado, todo está relacionado. Entonces, dime. Una pregunta ahora, perdón interrumpir. Entonces se dice que las artes marciales manejan las fuerzas que rigen el universo. Sí, bueno, es una manera de expresarlo. Es el contacto con el éter, sí. Con el éter. Aquí tuvimos un profesor que nos explicó alguna vez lo que a él le había costado hacer con la mano así y ver cómo el éter rozaba los dedos. Sí, aquí yo con un señor alto, ¿cómo se llama aquel señor? Aquí un señor alto que había delgado con el pelo blanco, que enseñaba Tai Chi hace ya muchos años, principios de los 90. Iba a la universidad también, aquí hacia el patio a hacer Tai Chi. Y ha ido a la Ciutadella también. Era mayor. Era alto y delgado. Y ya sus años. Hombre, si vive, bueno, supongo que vivirá. Hace casi 40 años que había ido yo con mi padre a hacer Tai Chi y eran los principios del Tai Chi aquí en Barcelona. Pues este hombre aquí estuvo a principios de los 90. Yo me acuerdo de haberlo visto. Venía una tarde a la semana, no sé qué tarde era. ¿Tenía algo que ver con la catedral? Pudiera ser, no lo sé. Decían que contactaba con Él cada vez que movía la mano se daba cuenta que rozaba el éter en los dedos. Yo una vez practicando fuera de aquí lo noté una cosa como que me quemaba. Cuando haces Qigong, que manejas la Eso sí. Pero Qigong. Cuando manejas la energía, llega un momento en que sí sientes calor en la palma de las manos. Eso se nota. Eso es el éter. Entonces, lo que vengo a deciros, cualquier actividad física que se haga, es decir, caminar, tiene que ser de plena atención y plenamente centrado en lo que estamos haciendo. El problema es que si, por ejemplo,
estamos haciendo deporte y no somos conscientes de la respiración ni de lo que estamos haciendo, nos perdemos la oportunidad de utilizar esa concentración para ensanchar nuestra conciencia. Y yo no me creo que todo el mundo que sale a correr con los cascos puestos o hablando por teléfono, con el móvil aquí o lo que sea, esté realmente haciendo hatha yoga. Está haciendo otra cosa, porque le falta la capacidad de concentración. Está haciendo ejercicio físico per se, y eso tampoco te va a desarrollar la posibilidad de manifestar la conciencia. Sí que te da agilidad física, pero no te da la agilidad mental. Y lo que se sabe además por estadísticas, que también les dan ictus, infartos, etcétera, etcétera, a los deportistas. Pero es que hay una cosa que es imposible hacerlo en el gimnasio. Es porque la música ya No, es astral completamente. Yo estuve en una época que hice, pero en aquella época no existía nada de eso. Y ahora, por lo que me han contado, el monitor se dedica a fomentarte el plexo solar en plan competitivo, destrozándote con las máquinas esas o haciendo ejercicios en la piscina, en la aquagym, pero que no tiene nada de meditación ni nada de nada. Y tiene algo de sucio. Claro, astral, bajo astral. ¿Sabes lo que te fomenta el deporte? Eso que me contaste el otro día. Es que te habla el ¿qué? El sacro. A ver, esto es un tema muy claro. En un gimnasio, cuando uno trabaja el cuerpo físico, no va a desarrollar la mente. Va a trabajar el plexo, el básico y el sacro. Y la unión de los tres dan la personalidad, la conciencia humana inferior. Y evidentemente, ¿qué se atrae? A todo eso. Y tanto la música, la ropa ajustada que lleva la gente, esos bodies marcándolo todo, ¿entiendes por dónde voy? Todo eso fomenta eso sucio que dices tú. Es un estilo de vida. ¿Es un estilo de vida? Bueno, pues yo no considero que sea un estilo de vida. No es el camino para nosotros. No lo es. No lo es. Pero eso está ahí, Está ahí. Y es verdad que seguramente que no habrá gimnasios donde esté todo una música clásica o en silencio. Porque la gente quiere una música máquina a toda marcha y muchos van, sobre todo los gimnasios en la parte alta. Yo conozco uno aquí en Barcelona que va gente que sale por la tele, deportistas famosos, porque los he visto entrar. Y el yoga correspondiente a la raza aria en su conjunto, ya que es a través de la mente que los seres humanos que han nacido bajo la impresión de los nuevos tiempos podrán controlar su naturaleza emocional y equilibrar las funciones fisiológicas de sus cuerpos físicos. ¿Nos podemos llamar abiertamente raza aria? ¿Nos sentimos arios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todavía no? Estamos en el camino. Pero somos más arios, no se nos nota en la cara la devoción, ¿eh? Todos tenemos algo devocional, todos, pero no se nos nota No, todo arios no. Pero somos más arios ya que emocional, que bhaktis, o que atlantes o que lemures, ¿no? A ratos. Bueno. Bien, aquí finalizamos la sesión anterior y ahora estamos en el capítulo 5, ya nos vamos a lo de hoy. Dice, cada raza, con sus 7 subrazas, sabéis que cada raza está dividida en 7 capas. Todos son periodos de 7, que en el fondo el 7 hay que entenderlo como el periodo de tiempo, que no se difiere a 7 años, sino de tiempo en que se manifiesta el arquetipo. Cada arquetipo se divide en 7 partes y cuando se completan las 7 se alcanza una síntesis. ¿Y por qué 7? ¿Por qué 7? Y no 8. No. Porque 7, no, el 8 sería para la evolución, es un número par, el 7 es impar y el 7 es lo que somos en realidad. Los 4 vehículos, las 4 partes del cuaternario inferior, que sería el mental concreto, el emocional y el etérico, y le añadimos el físico, teniendo en cuenta que esotéricamente el físico no vale. Pero le ponemos 4, porque el ser humano, la conciencia atlante, solamente entiende, el lemur entiende del cuerpo denso, por eso son 7. Y luego el arquetipo superior, el que tiende hacia la mónada, que es luz, amor y voluntad al bien. Que eso lo representa el alma, pero en realidad debería de ser eso, ese triángulo que representa la mónada, y otro triángulo entrelazado hacia abajo, que es el símbolo de la sociedad teosófica, la estrella de David o el símbolo tantra.
una estrella, una tríada hacia arriba, hacia la mónada, hacia la divinidad, y otra encarnada en la materia. Si meditáramos sobre ese símbolo, no tendríamos ningún problema en la vida. Entenderíamos todo lo que nos sucede y por qué nos sucede. Lo habéis visto muchísimas veces, ¿no? El triangulito y aquí otro triangulito. Los judíos, el sello de Salomón, sin embargo, esto viene de la India, no es de los judíos, y es el símbolo tantra. Sí, lo que pasa es que si nosotros reflexionáramos sobre eso, veríamos qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. El por qué no reflexionamos es porque, bueno, somos humanos, y al ser humanos, ¿qué sucede? ¿Dónde deberíamos estar nosotros viviendo? Aquí. Esto tiende hacia la mónada y esto tiende hacia la personalidad. Y aquí estamos hablando de una mónada introducida en la materia, en cuerpo físico. Somos nosotros. Pero ¿tenemos conciencia de la luz, del amor y de la voluntad al bien? ¿Tenemos conciencia de eso? Seguramente que sí. Continúo leyendo. El 7 es eso y el 8 sería tener la capacidad de continuamente enfrentarnos a las pruebas una y otra vez. ¿Qué trabajo es el número 8 de Hércules? Escorpio, el águila, el eterno, el nombre del Cristo, el número del Cristo. Siempre están las pruebas del deseo, las pruebas de la aspiración, de la correcta orientación por medio. En el nivel de evolución que sea, evidentemente un maestro no tiene el mismo problema que tiene un discípulo. Pero hay matices de su cumplimiento del propósito divino o de cómo entiende el propósito divino que no son los que tiene Sanat Kumara ni tampoco los que tiene el Logos planetario. Tiene que ir puliendo. Por eso es continuamente. No, es que además es un 8, sabéis que es como una especie de circuito, un bucle un poco raro. A ver cómo lo dibujo yo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que continuamente es subo hacia arriba, bajo hacia abajo. Es el infinito porque ¿de qué nos está hablando? Si aquí ponemos la línea divisoria del mundo arquetípico y del mundo material. Por lo tanto, es la mejor expresión de que la evolución no para nunca. Y gracias a que no para nunca, el señor Saturno, el señor Urano y los otros dos hermanos grandes nos posibilitan, nos permiten alcanzar el arquetipo mayor, la evolución, la liberación de la materia. Pero aún liberándonos de la materia, tal y como la conocemos, este movimiento sigue a nivel ascendente. Todos. Hay un pralaya, hay otra encarnación, hay otro pralaya, se cumple un propósito, se entra en un estado de pralaya mejor enorme y se vuelve de nuevo a amanecer. No ya en los planos inferiores, sino subiendo de planos. No olvidemos que ahora mismo estamos en el arrabal, en el subplano más denso del plano físico cósmico. Y tiene 7, son 7 planos, son 49 en total. 49 opciones de representar la conciencia y de manifestarla. ¿Sigo? Sin embargo, pese a la actividad de esta ley racial, existen efectos kármicos de orden superior que predisponen el ánimo de ciertas personas a rebasar la medida del yoga impuesto por la divinidad para un ciclo determinado de vida racial. Ciertas personas, efectos kármicos. ¿Qué efectos kármicos pueden ser estos? Él podría ser un representante de eso, ¿no? A ver. Dice, sin embargo, pese a la actividad de esta ley racial, existen efectos kármicos de orden superior que predisponen el ánimo de ciertas personas a rebasar la medida del yoga impuesto por la divinidad para un ciclo de vida determinado vida racial. Sí, puede ser él, claro. O sea, kármico, pero desde arriba. Bueno, una respuesta clarísima, por ejemplo, vamos a ver. El segundo rayo, tal y como lo expresó el Bodhisattva, ¿no os parece que es una forma sublime de sutilizar al máximo el Bhakti Yoga? Sí, vale. Pero sucede que el verdadero segundo rayo, cuando lo hemos desligado por completo de la emoción, del deseo, del apego
y es completamente impersonal, resulta que es un segundo rayo que tiene más de primero, que es ya ascendente, es monádico, es el que nos enseñó el Nazareno. El discípulo Jesús, su maestro, el Bodhisattva, consiguieron manifestar este arquetipo. Él tuvo que vivenciar este símbolo de forma exquisita para que el maestro pudiera tomar posesión de su vehículo. Porque el maestro no tenía vehículo, se lo prestó su discípulo. Y evidentemente el sacrificio que hizo el discípulo y que hizo el maestro es tremendo. Es meterte en un campo vibratorio que para el maestro estaba completamente trascendido y que para el discípulo fue muy difícil de digerir. Muy difícil. ¿Habéis leído en los evangelios aquellos arrebatos que tenía el discípulo de vez en cuando? Aquella escena de los mercaderes del templo, aquella respuesta iracunda. ¿A qué puede ser esto? ¿A que vio mercaderes en el templo? ¿O a que le entró en un momento determinado un tipo de energía, como le pasó a Krishnamurti, que le costó bastante de digerir? ¿O le costó a él también? Y a todos los demás grandes discípulos que han habido y de los cuales tenemos referencia, porque de la mayoría, hay que decir una cosa, de discípulos e iniciados solamente conocemos a los del campo de la enseñanza esotérica, pero los hay en el mundo de la ciencia, de la política, de la economía y a lo mejor jardineros, carpinteros o cocineros. Pero no tenemos información de ellos porque no les toca darlo información, le toca la línea del segundo rayo, enseñarlo. Por eso Vicente es conocido y otros no. Dime. Entonces, tú dirías, ¿cuál es el más puro espíritu del cristianismo? La compasión. Segundo rayo con mayúsculas. Pero el misterio del cristianismo es la resurrección, es decir, la reencarnación, la superación de la limitación de la materia. Que cualquier prueba en este plano nos sirve de campo de aprendizaje y que tenemos una segunda oportunidad, que la conciencia no se pierde. Es que si eso se hubiera dicho, la gente que lo hubiera seguido hubiera perdido el miedo. Entonces, el más puro espíritu del cristianismo... La compasión. La compasión. Es el amor en su máxima expresión. Compasión. Es identificación con todo lo manifestado. Es la conciencia acuariana. Conciencia que se basa en limpiar con esa actitud sublime, excelsa, de compenetrarlo todo, lo que hace es limpiar los egregores de la humanidad, toda la parte oscura de la humanidad, que es el trabajo que estamos haciendo ahora, el trabajo número 11 de Hércules, limpiando los establos de Augías. Por eso el cristianismo fue creado en la era de Piscis, porque Piscis es la devoción. Habla de segundo rayo por constelación, pero interesa muy mucho que la gente tome la primera etapa emocional y desarrolle la senda. Pero la energía pisciana a la larga, como no hay suficiente amor, porque no hay suficiente discernimiento, claro, hay mucho apego al pasado, no puede manifestar el amor. Y hay que esperar un periodo superior, que venga una nueva energía, que todo cambie. Esa nueva energía le llamamos el séptimo rayo. Pero el séptimo rayo, en el fondo, es el amor, porque es el rayo que está trabajando el Logos en este momento. Y lo quiere para su sistema solar y para este planeta. Porque todos los planetas siguen la orden del Logos solar. Entonces, la contestación a una pregunta, a la acción... Compasión. Pero ¿qué entendemos por compasión? Va una M, va junto, compasión va junto, no es con, espacio, pasión. Ojo, porque le podemos dar la vuelta, porque puede ser la pasión superior de manifestar el espíritu de entrega. Siempre hay que presentar las dos polaridades, la de abajo y la de arriba, porque si en una y la otra, en el centro no nos mantenemos, pero en el fondo la compasión, si le miramos un poco, como se manifiesta en el mundo físico, ¿qué creéis que es? La vivencia del cuarto rayo. Por eso insistió tanto Vicente en vivir la armonía dentro del conflicto. Es decir, los problemas vivirlos alegremente. Pero compasión no tiene algo de meter con, o sea... Sí, es que aquí está la idea que nos ha transmitido el Bhakti Yoga. ¡Ay, cuánto te quiero! No, Amar, sino... Pero de protección como diría yo. Identificarte con todo lo manifestado. Pero ojo, pero algo más. De todas maneras os digo una cosa, las palabras relativas a la explicación de la luz y la explicación del amor
tienen un verdadero problema, porque ¿qué pasa? Cada uno tiene su bagaje cultural, y si empezamos con los diccionarios, estamos cristalizando el Agni Yoga, eso no hay que tocarlo. Es preferible vivir de la propia experiencia. Y cuando se tiene verdadero amor, tiene este estado de compasión, se vive un estado de paz, una quietud, un estado de quietud, de contemplación. La vida pasa, hay problemas, claro, pero uno no va a salir de la calle a chillar en contra del gobierno ni nada por el estilo, porque eso va en contra del propio contacto interno. Esta gente que estos días ha manifestado en contra del señor Trump, que si dejémosle que trabaje, y aun trabajando, lo único que podemos hacer es mantenernos firmes. Si queremos utilizar la gran invocación cada día, adelante, pero no en contra de América ni en contra de nadie. Dejamos la luz, invocamos la luz y que los ángeles hagan su trabajo. Y sobre todo no pensar mal de ese señor porque todavía no ha demostrado nada. Bueno, hay que decir una cosa. Parece muy taurito, por un lado. Y la fanfarronería del toro es muy grande, Cuidado con eso. Yo vengo del campo y sé cómo cuando se ponían bravucones lo que querían decir, Aquí estoy yo marcando territorio. Esto es un tipo de conciencia lemur. No atlante, no, lemur. Y además su comportamiento debe tener algo de escorpio, es bastante lemur también, Por lo tanto yo me callo en eso, no digo más. ¿Dónde nos hemos quedado? Para estas personas que vienen a ser, aquí nos hemos quedado, ¿no? Para estas personas que vienen a ser como la eclosión de ciertas virtudes divinas dentro del corazón humano. No puede existir imposición alguno con respecto a las disciplinas del yoga racial que corresponde a un ciclo astrológico determinado. Bien, vamos, esto es una madre de corderos tremenda. Esto es como la meditación. Sabéis que para asignar una meditación, el maestro, para que te dé una meditación, te ha levantado precisamente una carta astrológica que puede abarcar 1000 años, 800, te ve desde hace siglos a lo que él conoce el karma, tiene contacto con los registros acásicos, sabe lo que hay destinado para ti como conciencia dentro de X tiempo, va a ver muy bien las coordenadas de esos momentos, qué influencias va a haber, va a poner varias cartas. Eso es un astrólogo. Además, son en 3 dimensiones, están aquí, en colores, aquello va girando, no se enteras de nada, y que están hablando de ti. Vale, de acuerdo, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que para dar una meditación el maestro tiene en cuenta todo eso. Los alineamientos de los planetas, lo ve. Y asigna un tipo de meditación porque, evidentemente, el maestro es clarividente. Y sabe lo que te toca despertar. Y a través del servicio amoroso y de la entrega diaria y ciertas ayudas como la meditación, él consigue que el Kundalini suba de forma airosa hacia arriba. Lo consigue. Nosotros no. Claro, para asignar la parte de una meditación, de un yoga, en este caso, hay que conocer profundamente al pupilo, al chela. Y la pregunta que nos podemos formular, ¿y en la vida diaria se hace eso así? Cuando asignamos una meditación, ¿realmente sabemos si es para esa persona? Yo he tenido una poca experiencia en el tema y he podido ver que no todo el mundo que ha venido a las meditaciones de luna llena, aquí o en otros centros, puede hacer este tipo de meditación. ¿Por qué? Porque son conciencias muy emocionales. Y con ir a un sitio, sentarse y entonar 4 veces al 5 el Om Mane Padme Hum, o repetir el Om, o repetir la gran invocación 9 veces, como uno que nos vino aquí una vez y lo hacía, pues a ver, tienen bastante. Por lo tanto, no podemos ni muchísimo menos alterar eso, y menos aún para seres Krishnamurti, él y otros muchos más que hay en el mundo que no conocemos. No le puedes poner el dogma de fe de la creencia en un gurú cuando se dan cuenta que están viviendo en un estado de contemplación y realmente lo que tú le estás contando lo están viendo. Y luego que le pongamos un nombre, una forma, le pongamos pantalones o no se los pongamos, o le pongamos una túnica, pues no dice nada. Y como no dice nada, hay que tener un cuidado excesivo. Excesivo, continuo, vigilante y exquisito al mismo tiempo. Porque podemos hacer muchísimo daño a personalidades profundamente emocionales cuando les decimos que se piensen muy bien si rezando el rosario cada día están consiguiendo acercarse al alma. Por ejemplo, o cada día la gran invocación sin saber exactamente qué es lo que se hace, o cada día leyendo a Vicente Beltrán y no poniendo en práctica lo que Vicente Beltrán enseñó, la serena expectación, por ejemplo. Es que esto hay que puntualizarlo mucho porque a veces queremos ayudar
Y en el sendero del Bhakti Yoga hay que decir una cosa muy importante. Casi todos los discípulos tienen la energía cancerina puesta como un matasellos en la espalda. Hay gente en ese sendero del Bhakti Yoga hipersensible, como el signo de cáncer. Además, a toda la gente de cáncer que hemos conocido, gente maravillosa, exquisita, fraternal, pero con una sensibilidad a flor de piel. Y una de las cosas que hay que aprender en el sendero es a no tener la piel fina. Hay que tener el corazón abierto, pero la piel fina no, ¿eh? ¿Sabéis lo que es la piel fina? Ser sensible, hipersensible a los dimes, diretes, me dijiste, me miraste, no me pusiste el café, no me dices las gracias. Eso hemos de ser muy, muy cuidadosos. Pero el corazón tiene que estar abierto para comprender la angustia del hermano o de la hermana, ¿eh? Eso sí. Él para esto era muy, muy especial, ¿eh? Dime. ¿Tú alguna vez has dicho que la energía Kundalini La energía es femenina? es material, claro, la materia es femenina siempre. La materia es femenina. ¿Y la energía Kundalini, has dicho tú, Sí, es femenina? es femenina, claro, porque es de la materia. Mira, te cuento, vamos a ver. A ver si esto no me mancha más. Vamos a ver. Tenemos 3 fuegos. Tenemos el fuego de Kundalini. Kundalini. ¿Cómo se llama también este fuego? ¿Un microondas qué hace? Pero un microondas exactamente, ¿qué hace un microondas? El microondas emite unas ondas de alta frecuencia, cortas, que hacen que mueven las moléculas de agua. Una piedra no te la van a caer, un trozo de hierro van a chocar, ¿por qué? Hay poca agua ahí. Pero donde haya agua, ¿qué consiguen las microondas? Movilizar las moléculas. ¿Y qué hacen? Friccionar. ¿Y friccionando qué sucede? Generan calor. Como lo tanto, el Kundalini es el fuego por fricción. Caray, esto tampoco va. Pues sí que estamos bien, no va ninguno. Esto es fuego por fricción. Pues este peor. Madre. A ver este. Esto es fuego por fricción. Pero claro, el fuego por fricción es consecuencia de una energía involutiva de la propia materia. Nosotros Kundalini lo regimos de la tierra. Caminando, por las plantas de los pies nos entra la corriente. ¿Sabías, no? Sube y hay un chakra muy especial que es el básico. Ahí se junta, pero se junta con otra energía que viene de la cima de la cabeza, que viene del espacio, que es el éter. Entonces, este fuego, aquí en esta fase, tenemos los 4 pétalos, este fuego es consecuencia, cuando se activa, de un fuego que hay aquí arriba, que se denomina fuego, es el más sublime que existe en la creación. El Fojat, y es fuego eléctrico. Fojat, fuego fojático o eléctrico. Bien, pero claro, nosotros somos un triángulo. ¿Qué hay aquí entonces en el medio? ¿Qué hay? El fuego solar, muy bien dicho, la conciencia. El fuego solar, el aspecto solar, es ese. Esto es el fuego solar. Entonces, nosotros, para evolucionar, necesitamos que Fojat esté manifestándose, pero es a nivel monádico. Nosotros, como almas, lo que vamos a hacer es desarrollar la conciencia y llamar a Kundalini, desde la cima de la cabeza, a que suba. Cuando sube, nos liberamos de la prisión que supone estar encerrados. Va acompañado de una reacción de nuestro vehículo emocional que ya puede navegar libremente y ser consciente, la conciencia, en el plano astral. Y de muchísimas más cosas, pero es consecuencia de la búsqueda interior cómo se activa el fuego solar. Y el fuego Kundalini lo que hace es que sube por atracción. Y cuando se convierte en ese Antakarana, se produce un alineamiento perfecto entre el centro básico, el Muladhara, y el centro coronario,
Entre las suprarrenales y la glándula pineal tenemos ese arco voltaico funcionando, el sushumna, que equivale a la tercera iniciación, que hay que demostrarlo antes para pasar por la prueba, para que te pongan la corona encima o lo que sea, o el cetro de poder. Y una vez que eso sucede, ya queda establecido así, ¿no? Una vez esto sucede, hay que vivir como almas. Como almas. Esto es como un día se levanta uno como medio mareado y sale una cosa por aquí arriba y mira, ¿qué me pasa? Oye, es el Kundalini, qué bien. Si volvemos a ser la persona de antes y lo comentamos a todo el mundo y no nos mantenemos la verticalidad, es decir, estamos centrados en la cabeza, en lo más elevado, lo más sublime, esa experiencia no ha servido para nada. Por lo tanto, depende de nosotros si podemos anclar la experiencia o no. Es un trabajo bastante arduo, ¿eh? No se consigue a la primera, porque esto pasa como aquello que tuve una inspiración. Pero hay que, poco a poco, consolidarlo, arraigarlo bien, porque nos va a ser utilísimo. Dime. ¿Se puede hacer con las artes marciales? Bueno, a ver, han habido casos de exceso de concentración que han pasado. Lo que sí suele suceder en la meditación, y esto me ha pasado a mí, de algunas meditaciones, el centro cardíaco, ver cómo estaba ardiendo, eso sí, eso ya lo he dicho muchas veces, pero eso no es una experiencia, a mí no me pareció agradable, la verdad. No, imagínate que esto está abierto, una cosa azul, que parece que chisporretea una cosa azul, líquido azul, y es fuego azul, y no te has quemado. Pero no he sido el único, he conocido mucha gente que ha tenido la misma experiencia. Es el despertar del centro cardíaco. Es decir, los chakras para despertarse van quemando la trama etérica. La trama etérica. Tenemos unas tramas etéricas y lo que no conviene quemar nunca es la de aquí arriba, que sea lo último, porque si lo hacemos nos entra todo lo del astral y acabamos en la casa de salud mental. Eso es cuando se fuerza, ¿no? Claro, porque el Kundalini sube y te quema la trama etérica, la del superior, la membrana protectora, y es preferible que vaya siendo armónico. No nos preocupemos, ya llegará el día en que como almas utilicemos el Kundalini. No nos preocupemos, pero invocar el Kundalini para tener una experiencia no. Y no vamos a servir más si no somos antes verdaderas almas, conciencia pura, si no, no lo podemos hacer. La ley es muy estricta. Y cuidado de una cosa, cuanto más utilicemos nuestros vehículos, más dificultades tendremos y más inputs negativos recibiremos, La gente quiere, es que quiero ser sensible al sufrimiento del mundo. Eso es muy doloroso. Hay ejercicios para discípulos muy avanzados que es coger los problemas del mundo y metérselos en el chakra cardíaco y transmutarlos, el problema en una solución. Pero eso no es nada recomendable hacerlo, Hay que tener una experiencia tremenda. Vamos a sentir un dolor y una presión tremenda. No, es preferible poco a poco, no parar nunca, pero eso de salvadores de la humanidad, somos servidores de la humanidad, No nos lo quitemos nunca de la cabeza. Nunca. ¿Queremos ser Quijotes? Pues cada día y olvidémonos de las metas. El trabajo está en que manifestemos el alma. Cuando esto está claro, no nos preocupemos de lo demás. ¿Por dónde iba? Dice, estos seres humanos avanzaron mucho más rápidamente que los demás y se convirtieron en guías serenos cualificados de las demás individualidades de la raza. A ver, dice, han habido, así a través del curso de la historia planetaria, seres humanos que participaron de los beneficios de los yogas superiores. Aquí se refiere a los pequeños mensajeros de Vishnu que hemos tenido. Tanto Buda, el Cristo, Confucio, Lao Tse, Pitágoras y bueno, todos los que hemos tenido en el mundo, todos. Los miente o no los mencione o no los mencione, todos hablaron de otra idea, de una cosa superior. Krishnamurti, si habéis leído algo de su biografía de la señora Luyens, que le escribió los libros de la biografía, explica el proceso, la primera época de la Orden de la Estrella, de cómo su conciencia empezó a cambiar, de todo lo que sentía, de las iniciaciones que le habían dado y cómo él realmente acaba cambiando radicalmente. Él no podía mentir a la gente y explicar algo caduco cuando él estaba sintiendo otra cosa. ¿Sí? ¿Sigo? Ya como discípulos capacitados o como verdaderos iniciados en la ciencia del yoga. No olvidemos que la palabra yoga significa unión, Unión.
unión con la divinidad, cuyos misterios conocían perfectamente. Tales individualidades humanas cumplieron con la consigna jerárquica de reflejar objetivamente el reino de Dios. Esto lo hizo Teresa de Ávila, Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Pitágoras, todos, prácticamente todos. Juan de la Cruz, los místicos orientales, todos. ¿Por qué? Porque eran almas que habían ganado el derecho a estar en la cima de la montaña y habían hecho como en Capricornio. Mira el valle, y el valle es Acuario, los establos de Augías. Por lo tanto, tenían que hablar desde su perspectiva. ¿Fueron comprendidos? Ninguno fue comprendido. Hoy todo el mundo se acuerda de ellos, todos los que estamos en el camino, pero cuando vivieron lo pasaron muy mal. Porque muy poca gente, incluso los más allegados, les acabaron traicionando. Acordaos de lo que se dice el Evangelio respecto a Pedro, ¿verdad? Que le negó 3 veces. ¿Sí? ¿Continúo? Y demostrar la existencia de yogas superiores a los que eran practicados en cada una de las épocas. Aparte de las enseñanzas de Vicente y de Krishnamurti, bueno, Krishnamurti no le pone el título de Agni Yoga ni nada, pero entendemos que es exactamente eso. Aparte de lo de Vicente, de hablar del Agni Yoga, o de, bueno, Castaneda también tocó el tema de otra manera, y era la atención plena también, de otra manera explicado. Pero aparte de lo que explicó Vicente del Devi Yoga y del Agni Yoga, ¿conocéis algún otro autor en el mundo que haya hablado de estos yogas o no? La Besán lo mencionó algo, Leadbeater también. Pero ¿conocéis algún autor que, por libros, porque claro, experiencia directa, la gente puede contar muchas cosas, pero luego en la práctica no es lo mismo? ¿Continúo? ¿Sí? Dice, avizorando el conjunto de la humanidad, ¿sabéis lo que significa avizor, no? Ojo avizor, mirando detenidamente. Exactamente, mirada escrutadora. Sería ilógico relegar al olvido algún yoga definido porque sus fases de entrenamiento o de disciplina fueron trascendidas por una gran mayoría de la raza humana, ya que dentro de la totalidad del complejo racial se ven todavía muchísimos seres humanos cuyo grado de evolución les impide acogerse a las disciplinas o sistemas de entrenamiento espiritual vigentes para aquella época y deben recurrir forzosamente a las técnicas o métodos de tipo menor que corresponden a su estado psicológico y grado de integración espiritual, lo que hablaba antes. Lo mejor es tener en cuenta una cosa. Si una disciplina espiritual desde el principio de su práctica nos parece sencilla y nos habituamos perfectamente a la misma, no nos plantea ninguna dificultad, ¿qué creéis que está sucediendo con esa disciplina? ¿Que nos va bien? ¿Que está en nuestra onda? ¿O que repetimos curso? Repetimos curso. Lo digo porque yo hablo de mi experiencia. A mí no me costó mucho aprender lo del Raja Yoga y tampoco me costó mucho aprender lo de la meditación y el estudio esotérico. Y siempre he sostenido que vivo de renta espiritualmente hablando y vivo de repetir curso. Lo digo así clarísimamente. No sé. ¿Por qué? Porque he visto a otros compañeros, compañeras, que les ha costado muchísimo coger la idea. Personalmente no me costó. No me considero nada del otro mundo, pero en este sentido no me costó entenderlo. Pero a otros compañeros he visto que es un auténtico problema. Un auténtico problema. Si te cuesta mucho, es la primera vez. Y la pregunta que nos podemos formular, y si no te cuesta nada, ¿por qué sigues practicando algo y se te da tan bien? ¿Por qué? ¿Del mínimo esfuerzo? O tal vez tienes que ayudar a otros compañeros y tienes que estar en esa tesitura. O porque hay afinidades. Hay afinidades, quieres servir, no encuentras el sistema, entonces aprovechas las técnicas ya conocidas para ti para ir intercalando tus propios puntos de vista que tienen que ver con el Agni Yoga. Siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Se ha hecho el trabajo de Sócrates. ¿Sabéis por qué era Sócrates odiado, no, en Grecia? Porque aparecía como una persona inculta,
formulaba una pregunta como si fuera un paleto, y luego cuando hacía la respuesta y hacía la contrapregunta, empezaba, y usted no cree, claro, la gente se quedaba atontada, este tío nos está dejando en ridículo, y por eso era odiado. Eso es esto, suave como paloma y astuto como serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Que se utiliza esa técnica, todos los grandes que han venido tenían ese bagaje, y han utilizado desde lo más bajo, de lo más inferior, y han ido intercalando con nueva información todo lo conocido. El caso más destacado es el de la señora Blavatsky. ¿Sabéis cómo acogió a los fundadores de la Sociedad Teosófica? ¿Cómo los llamó? ¿Cómo contactó con ellos? En Nueva York a través del espiritismo. Vinieron a sus sesiones y a partir de ahí les dio la vuelta. Ahí conoció a Olcott y a otros más. Y así fue, por orden de la jerarquía, como contactó. ¿Con qué? Con algo ya trascendido. ¿Por qué Vicente empieza con el Raja Yoga? Contacta con el grupo y a través, cuando están ya dentro en la órbita suya, les empieza a hablar del Agni Yoga. Se ha utilizado en todo el mundo el sistema sistema del caballo de Troya. ¿Sabéis, no? Lo que significa el caballo de Troya, ¿no? Una cosa clásica, simbólica, pero dentro hay un contenido nuevo. Nadie se esperaba que aquella estatua que les habían regalado resulta que estaba infectada, ¿no? Bueno, la trampa, a ver, en el sentido de decir, es una forma de entender de que no puedes utilizar un vehículo nuevo desconocido porque la gente no lo reconoce. Hay que utilizar el clásico. Nosotros nos construimos los vehículos con la esencia de los anteriores, pero de la nada no podemos construir nada. A ver, ¿continúo? ¿Sí? A ver, hemos quedado aquí. Dense cuenta, dice Vicente, sin embargo, que en esta introducción al Agni Yoga intento hablar mayormente al grupo de aspirantes espirituales en rápido crecimiento, para los cuales resultan ya inadecuadas, estrechas y condicionantes las estructuras representativas de los yogas del pasado. ¿Os sucede esto a vosotros o no? Un poquito más y ya está. ¿Os parece el Hatha Yoga, el Raja Yoga, el Bhakti Yoga? O bueno, hay 6 tipos clásicos de yoga, pero hoy en día se habla de yoga a todo, ¿eh? Ir al mar y escuchar el agua, el hidroyoga, el no sé qué más, el no sé qué yoga. Yo he escuchado muchas palabras, pero no se atienen al canon tradicional. Pero cualquier sistema puede servir para mantener la atención. Otra cosa es que traspasemos la barrera de mantener la atención, estar atentos. Si conseguimos traspasar esa barrera, fantástico. Si estamos trabajando siempre para estar atentos, ¿cuándo nos vamos a soltar? ¿Cuándo? ¿Realmente creéis que ha llegado vuestra hora ya de hacer un yoga diferente? ¿De hacer Agni Yoga, por ejemplo? Estamos en el curso de Agni Yoga, con el libro de Vicente. ¿Pero realmente creéis que ha llegado el momento? Tenéis que decir que sí. ¿Por qué? A ver. No, sí, pero nadie, realmente cuando decimos que sí, no estamos diciendo sí, ya lo sé todo, no, eso no, sino que lo que estamos diciendo es que nuestra conciencia está en la opción, en el punto medio de tensión espiritual, como decía Vicente, y a mí me gusta repetir también, de poder abrazar algo nuevo con lo cual me siento identificado, aunque tengo que reconocer que como es un yoga completa que solamente genera inseguridad personal, hay todavía cosas que se me escapan. También puedo practicar la actitud cómoda, emocional, devocional, decir, bueno, esto es así porque lo ha dicho Vicente y no me va a pasar nada. No, eso está bien, pero en el fondo es una trampa. Hay que conocer lo que es por dentro el Agni Yoga, hay que seguir investigando, pero basándonos siempre en el resultado de nuestra propia experiencia. Con lo cual, mucha de la información que él nos imparte, no estamos en situación de comprobarla. ¿Qué recuerdo de vidas pasadas tenemos para saber si fuimos practicantes del Bhakti, del Raja o del Hatha? Seguramente poca, ¿no? Si éramos occidentales, lo más probable es que nos tocó ser miembros de la Iglesia, participar de alguna manera. Y si estamos en el camino, llevamos años, toda la encarnación en el camino, vamos, sin temor a equivocarme, hemos estado en la Iglesia Católica, porque era el único lugar que se podía hacer algo. A lo mejor en el Islam, pues a lo mejor en la época del Califato de Córdoba, a lo mejor practicábamos algo de Cábala,
alguna cosa así de sociedades secretas, masonería, cosas así. Ya. Pero el resto, en la antigüedad sí, en la época romana sí, porque era todo muy abierto, muy diferente. ¿No os habéis visto como bien participantes en los misterios romanos? Sí. ¿En los templos? ¿Os recuerda alguno el templo de Júpiter? ¿Sí? Bueno, eso es importante, ¿eh? Reconocerse de haber participado en alguno de estos misterios. Si no hubiéramos participado en esos misterios, creo que no me equivoco si digo que hoy no estaríais aquí. Y tú lo sabes. ¿Verdad que sí? ¿Continúo? Venga, acabamos este y se acabó. Dice, como siempre hay que darle a Dios lo que sea de Dios y al César lo que sea del César. El César, impuesto al común de la raza, tiene sus propias y naturales exigencias en lo que al yoga respecta y no puede rebasar ciertas medidas, las impuestas lógicamente por la presión de los acontecimientos kármicos y por el grado de apego a los valores materiales. Dios, operando sobre el César es la materia, trascendiendo de algunos seres humanos, tiene otras exigencias, ya que el rigor del karma es menor y es más profunda y completa la integración espiritual. ¿Qué nos está hablando? De la vivencia de ¿qué? De la energía del cuarto rayo, la armonía dentro del conflicto de la existencia. Vamos a tener siempre la misma diatriba. ¿Estoy haciendo lo correcto? No lo estoy haciendo. De vez en cuando esa palabra, esa tensión o esa pequeña angustia nos va a venir. Siempre nos vendrá. Y si no nos viene, ojo con creernos que estamos perfectamente equilibrados. Lo que no puede ser es que hoy sea un santo y mañana sea una persona abyecta. Eso no. Eso significa algo más profundo. Pero en realidad, tener esa pequeña duda como la tenía él de qué era lo que tenía que hacer de servicio, que le estuvo angustiando bastante hasta que el maestro le dijo que era ser y que no se preocupara de lo que tenía que hacer, sino manifestar el estado de conciencia que tenía y que se olvidara de la actividad que debía desarrollar. Le costó un montón, pero es que nos cuesta a todos más entender eso. Y eso es la esencia del Agni Yoga. ¿Alguna preguntita sobre eso? ¿No? Las disciplinas impuestas al César humano por los propios condicionamientos naturales o grados de evolución alcanzado perpetúan en la vida social del planeta los yogas trascendidos por la época. Ya entramos en otra madre del cordero del Agni Yoga. No puede haber disciplina, tal y como se entiende tradicionalmente. Tiene que ser respuesta natural de la conciencia a un nuevo estado de cosas. No olvidemos que el Agni Yoga ha trascendido todo ya. Parte del estado de contemplación al que el Raja Yoga nos lleva, si hemos sido practicantes del Raja Yoga o simplemente sabemos mantener la atención plena en todo lo que hacemos. Si a partir de ese momento profundizamos y entendemos que solamente podemos ser fieles a lo que nuestra conciencia nos está dictando vía intuición, la voz del silencio o la voz del alma, como se le quiera llamar, si somos capaces de eso, realmente los yogas conocidos ya no son para nosotros y no los podemos aplicar ni en nosotros ni en los demás, ni siquiera sugerirlos, porque sería ir en contra de la propia evolución del logos. Claro, pero teniendo en cuenta lo que hemos considerado antes, que hay almas que no están preparadas para eso, que se sienten más cómodas con un vehículo antiguo, con una praxis antigua, hay que respetarlo. Pero nosotros no vamos a bajar nuestro nivel para contentar a todo el mundo. Eso no se puede hacer. Krishnamurti no lo hizo. El nazareno y el Buda tenían dos lenguajes, para su grupo cerrado, íntimo, y para el pueblo. Pero los que sabían ver, era el mismo lenguaje. El que no sabe, se pierde. El que sabe, lo entiende. No es lo mismo el Vicente de los libros que el Vicente de las conferencias, que se sentía aquí o en otro lugar interactuando con los oyentes y se soltaba la lengua. ¿Lo dejamos aquí? Nos hemos quedado en las 6. Todavía había más cosas y hay unas tablas muy bonitas por aquí delante,
A ver, estamos en la página 6. Ah, mira. Y luego hay más todavía, otra. No, hay mucho material, ¿eh? Si no os preocupéis, son 33 capítulos. Aquí no están todos, pero hay una tabla muy bonita aquí de muchos colores, de todos los signos del zodiaco. Estará por aquí. Vamos a ver. Jesús. Mira, esta está muy bien. Esta es un clásico del Agni Yoga, introducción al Agni Yoga del libro. Sí, yo no invento nada, lo que he puesto son los colores, nada más. Por eso os digo que el pétalo de Acuario es la renovación. Yo soy, siempre parte del yo soy. Yo soy. De ahí que aquellos copiaran en los años 30 las palabras de la Bailey, la llama Violeta y compañía, y se pusieran el título que no tenía. Bueno, hacemos... Dime. No, San Juan de la Cruz. En el fondo sí, claro. Cuando se tiene la cuarta iniciación, se habla en un lenguaje críptico y no se habla en el lenguaje tradicional. Por ejemplo, un libro pequeñito de Ramón Llull, que hace 700 años que murió o que nació, es El amigo y el amado. Es el lenguaje, los diálogos con el alma. Lo que pasa es que, claro, el título, El amigo y el amado, bueno, pero es el alma, de alma a alma. Sí, los colores los he puesto yo, pero el de la tabla es de él, ¿eh? Son los 12 pétalos de los 12 signos del zodiaco, los 12 pétalos y los 12 mensajes que se mandan. Yo soy el agua de vida vertida para los hombres sedientos. Yo soy la sabiduría andante. Ese es el trabajo, pero cuidado que la sabiduría andante significa quitar mierda, hablando en plata. Desmontar los egregores. Hacemos un pequeño silencio, una invocación.